Hola, yo soy Melanie y les voy a hablar sobre el grunge y un poco de su historia y representar un poco, decir las ideas principales de los seguidores de este movimiento. Bueno, para empezar a hablar del grunge es importante mencionar a varias bandas como Pearl Jam, que es una de las bandas claves en la historia de este género musical, así como otras muchas que todos y todas o la mayoría conocemos como Alice in Chains o Soundgarden, etc. Este es un género que surgió en Slade a principios de los años 90. En esa época fue cuando empezó a consolidarse y pues de las principales influencias que tuvieron las bandas grunge fueron Black Sabbath, Venom, The Strangers, The Melvins, pero digamos que el grunge se centra más en la desidia por la sociedad en la que estaban viviendo, que como ya sabemos en aquella época era el auge de las nuevas tecnologías, sobre todo a principios de los años 90. Por eso digo que más que ser letras reivindicadoras, eran unas líricas más centradas en los sentimientos individuales. Claramente dependiendo de la banda, pero en general el denominador común era este. Pues este movimiento se alejaba de sellos musicales, de el no tener que ir así vestido, de tienes que hacer esto, tienes que seguir las reglas, como bandas anteriores, por ejemplo Skid Row. Todo este tipo de bandas que eran un poco el glam son grupos centrados en la imagen, en la onda o en la moda que estés transmitiendo. A diferencia, las bandas grunge generan un sentimiento generalizado en el que no iban a hacer menos sus composiciones musicales y estaban distorsionados, sucios o con un sonido como de garage, como si los estuvieses grabando en crudo, sin planificación anticipada y pues sin tanta producción. Bueno, ya con Skin in Life de Soundgarden en el 87, pues ya empezaba a despuntar este sonido de Slade. Bandas como Green River, Mudhoney no fueron conocidas porque surgió Nirvana y pues también su álbum Nevermind, que fue el que hizo despegar este movimiento. Si hablamos de una banda que podamos decir que ayudó a propagar este estilo musical o que ayudó, digamos, a poner las cartas sobre la mesa y no es Pearl Jam ni Nirvana ni nada de eso, es Mother Lover Bone, que además su vocalista falleció a causa de sobredosis y pues mostró a la sociedad la locura que estaban viviendo en esos momentos, ya que además era el auge de las drogas como la heroína, que era la que era más conocida en esos tiempos. Pero ¿por qué esta banda también es clave? Pues por parte de, bueno, esta banda, Mother Lover Bone, después fue la que cuando se desintegró, posteriormente formaron la banda Pearl Jam y, bueno, no todos, algunos de sus integrantes, y pues surgieron bandas como Garbage y Alice in Chains. En el 86 fue cuando surgió Nirvana y todos y todas conocemos a Nirvana, pero pues ¿por qué se dice o se menciona que dañó al grunge, que lo arruinó supuestamente? Pues en el año 91, en el que culminó la guerra del Golfo y en el que se lanzó Nevermind, la cual se posicionó en el top 40 de ventas. Esto hizo que el grunge dejara de ser un género underground y pues dejó de ser una cosa que solo estaba ocurriendo en Slade, que a la gente le gustaba pero que tampoco sabía de qué trataba. En esos momentos el grunge ya era conocido por todos lados,
estaba siendo adoptado por todas partes. Y pues de hecho varios vocalistas, como el vocalista de Tad y otros músicos, han dicho que pues no les gustaba nada que se les calificara como grunge. Y como ya este movimiento fue a empezar a ser más conocido, ahí es cuando entró Hollywood y lanzó una película titulada Singles, que para cualquier amante de este género musical es una esencia, y comienza a salir el grunge en las revistas, en las pasarelas, y una de las señas de identidad de este estilo era que odiaban profundamente que se les etiquetara, que las camisas de franela, que la ropa holgada. No, ellos solo se vestían con lo que encontraban, con lo primero que veían de tiendas de segunda mano o de lo que fuera. Y pues cuando el grunge empezó a morir, fue cuando ya no se hablaba de la música, sino de los chismes de los integrantes, de que si se drogaban o no, si andaba con aquel, que estuvieran continuamente en el ojo del huracán. Y pues a la prensa, bueno, la prensa siempre estaba ahí todo el tiempo detrás de ellos. Y bueno, Kurt Cobain se retiró por las drogas en el 94, pero después regresó desintoxicado, y en ese momento lanzó Etienne Black, y pues después, poco después, falleció a los 27 años disparándose en la cabeza. Y bueno, eso la mayoría lo sabe, pero lo que sucedía en sí es que pues era una sociedad contemporánea de aquel momento que amaban el grunge tanto como lo odiaban. En cuanto a fanatismo, bueno, más bien cuanto más fanatismo creaba y cuanto más revuelo había, la sociedad intentaba echarlo para abajo. Y el fallecimiento de Kurt fue la gota que derramó el vaso, porque bueno, Kurt no quería fama, no la buscaba, en ningún momento la pidió, ni él ni nadie de su época. Ningún músico de ese momento quería ganar millones, solo querían expresarse a través de la música. De hecho, si están familiarizados con la historia y vida y obra de Kurt, sabrán que pues antes de dedicarse a la música, él ya sentía ese vacío, y el hecho que decidiera expresarlo a través de la música, pues eso no tiene nada que ver. Él ya tenía ese pensamiento desde mucho antes. Ahora, si nos enfocamos en Pearl Jam, una gran diferencia entre esta banda y otras bandas es que pues ellos en sus letras incluían una fuerte carga de crítica política, social, y a pesar de que pues no triunfó en su época, está triunfando ahora, está triunfando ahora, y también otras bandas del grunge. Y bueno, para finalizar, creo que poco a poco me fui encariñando con este género, porque pues para mí el grunge es esta música que nos transmite una mentalidad de que la vida es horrible, triste y melancólica. Y en el grunge encontramos más libertad que en otras tribus urbanas. Encontramos una nueva identidad en la que se piensa que pues si a ti te gusta vestir de tal manera, hablar de tal forma o peinarte de otra, pues si eso a ti te gusta, la opinión de las demás personas no importa en lo absoluto. Y te deja ser tú mismo, te deja tener más seguridad y te quita inseguridades. Y eso. Bueno, enfocándonos en el vestuario, yo busqué profundamente el vestuario, porque las redes sociales y internet miente y te dicen que se vestían todos de negro y con falditas y tops,
Y no es así, no es así, o sea, ellos se vestían con lo primero que encontraban, con ropa holgada, ropa cómoda. Ellos no se preocupaban por su vestuario, ellos, ellos no les interesaba cómo se veían, solo les interesaba expresar lo que sentían. No, no, más bien con el poco interés que le ponían a su vestimenta, pues reflejaban exactamente lo que estaban sintiendo en ese momento, que no les interesaba su vida ni, ni lo que pasaba en ella, y solo querían decir que se sentían mal y que estaban tristes y no sabían qué hacer para sentirse mejor. Y ya, eso es todo sobre el grunge.